Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer en forma circular este chaleco a máquina. Trabajaremos con hilo delgado de ovillo. Sacar delante las agujas 26 por 26 o 52 puntos. Empezar con lana auxiliar. Tensión 7. Después de tejer esta fila, poner el contador en 0 con transportador de 1 o transportador de punto intercalado. Debemos formar los calados. Tejer. Ahora con la otra dirección. De aquí empezamos y pasar a este lado los puntos. Ahora tejer dos filas. Entonces en cada dos filas debemos cambiar de dirección a la derecha y hacia la izquierda. Después de tejer 50 filas, aquí son 9 puntos, luego sacar delante las agujas. Debemos poner en H, dar la vuelta el hilo en una aguja, en la primera aguja. Y regresar y formar el calado nuevamente. Tejer y envolver. Cambiando de dirección el calado hacia la derecha. Poner a trabajar 8 agujas. Ahí en la línea D. Y envolverla ahí. Después de tejer 4 filas ponemos a trabajar más 8 agujas. Aquí quedan ya 3 agujas. Debemos regresar poniendo en descanso 4 agujas. Tejer 4 filas y después ya ponemos en descanso 8 agujas. Poner en descanso 8 agujas. Aquí quedan 5 puntos.
poner en N. Ponemos un marcador porque ahí hemos formado ya una figura. Ahí, desde aquí. Hemos tejido tomando las agujas. Luego hemos regresado dejando las agujas. Aquí vamos a agregar más 22 puntos. Ahora son 48 por 26. Desde el 0 aquí son 48 y del 0 aquí son 26 puntos. Formar los calados. Aquí debemos sacar las agujas aún delante. Formando los calados. Nuevamente sacamos las agujas delante. Con cuidado. Formar los calados y tejer recto. Se debe tejer recto 32 filas formando los calados. Después sacar delante las agujas dejando 9. 9 agujas ahí y sacar delante el resto. Poner en H, envolver el hilo, formar el calado. Tejer y envolver el hilo solo a una aguja. Tejer 4 filas y poner a trabajar 8 agujas. Aquí está en la línea D. Nuevamente tejer y envolver. Formar los calados. Y así, tejer 4 filas y poner a trabajar más 8 agujas. Ahora aquí debemos agregar más 8. Aquí ya quedan 9 agujas. Regresamos poniendo 4 agujas en descanso. Formar calados. Quedan 5 puntos. Desde aquí debemos tejer recto 32 filas, formando los calados. Después de formar los calados, es la fila 31 y quedamos en este lado ya el caso. Después de lo que hemos tejido aquí, el primero, son 14 veces que hemos repetido y están marcados aquí con marcador de diferentes colores. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora aquí hemos tejido hasta la fila 31 recto.
Debemos reducir la misma cantidad que hemos aumentado, que son 22 puntos. Y aquí hasta ahí son 22 puntos. Ahora tejer. Y es la fila 32. Formar el calado. Empezamos nuevamente. Aquí con 9 puntos. Ahí son 9 puntos. Y el resto sacar delante después de formar los calados. Poner en H, tejer 4 filas. Debemos agregar 8 agujas, poniendo en la línea D. Y formar el calado. Ahora quedan aquí solamente 3 agujas. Debemos regresar poniendo en descanso 4 agujas. En total son 7. Formar calados. Ya son 4 filas y ponemos en descanso 8 agujas. Debemos tejer 4 filas y poner en descanso 8 agujas. Cada 4 filas ponemos en descanso 8 agujas hasta llegar a este lado. Poner en descanso 8 agujas. Aquí quedan ya solo 5. Son 4 filas y aquí quedan 5 puntos. Poner el contador en 0, poner en N, poner el contador en 0, tejer recto 50 filas.
son 50 filas. Bajar con lana auxiliar. Queda de esta forma. Y esta parte es el cuello y debemos unir punto por punto con este lado. Aquí. Esta parte. Eso ya vamos a unir con aguja. Para la espalda, enhebrar 35 por 35. Enhebrar. Tensión 5. Aumentar 2 puntos. Y aquí debemos enhebrar. Y aquí también aumentar 2 puntos. Y para eso debemos enhebrar. Otra vuelta, 2 puntos. Y así vamos aumentando 2 puntos. Aquí 2. Hasta aquí son 81 por 81. Aquí son 81, del 0 al 81. Y ahí también son del 0 al 81. En total son 81 por 81. Es la fila 48. Tejer recto. Es la fila 80. Poner el contador en 0. Para formar la sisa, reducir 10 puntos. Son 10 puntos. Reducir 10 puntos. Reducir 2 puntos. Reducir 2 puntos. Hemos reducido 7 veces a 2 puntos, más los 10 que es aquí. En total son 24 puntos. Ahora está en 57 por 57.
tejer recto. Es la fila 110. Aquí está el 0 y sacamos las agujas desde este lado hasta 22 y de aquí todas las agujas. Poner en H. Envolver y dar la vuelta. Sacar 2 agujas delante. Nuevamente envolver. Otra vez sacar 2 agujas. Una vez más. Con esto son 4 veces. Aquí quedan 27 puntos. Poner en tensión 10. Y aquí poner en la línea D. Hasta 22 de este otro lado. El 0 está aquí. Hasta el 22 de este lado. Ahora remallar. Poner en N. Cambiar a tensión 5. Reducir 2 puntos. Reducir 2 puntos. Una vez más. Reducir 2 puntos. Con esto son 4 veces. Y aquí quedan 27 puntos. Poner en tensión 10 y remallar. Aquí tenemos la espalda terminado. Para el ribete del hombro empezamos 90 por 90 con hilo auxiliar. El contador está en 0, tensión 6. Son 12 filas. Bajar con lana auxiliar. Aquí tengo avanzado el otro. Debemos unir punto por punto. Aquí tengo avanzado y queda de esta forma. Aquí ya hemos unido la unión del cuello fue aquí. Aquí se mantiene los marcadores. Fueron en esta parte del cuerpo 14 marcadores. De los 14 que hemos empezado, desde aquí, se ha tomado en cuenta aquí 1, 2, 3, 4. Hasta ahí. Cada vez que formábamos una figura, hemos marcado.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, hasta ahí. Y la cintura viene a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí nuevamente son 4. Aquí, desde acá, ¿no? 1, 2, 3 y con esto 4. 4 partes ahí. Tomando en cuenta que cada uno de estos son 32 filas, ¿no? Aquí 32, 32, 32 y 32. En este lado igual, 1, 2, 3, 4, cada uno con 32 filas. Y en el centro lo mismo, aquí está 32 filas y repite en cada uno. De este lado queda así. Con eso hemos terminado el chaleco circular.